Hola, César, ¿cómo estás? Gracias por este espacio y bienvenido a Conversando. Hoy día vamos a hablar a propósito del programa que tú estás lanzando este domingo. Ujú. Solamente como una pequeña información previa, estuve investigando si siempre han existido unas brechas generacionales a partir de 1983, con la llegada de Internet y luego las redes, a finales de 1990, el mundo cambió. Entonces, ser adolescente hoy es diferente de lo que fue para nosotros, ¿no? Generación X y generaciones mayores. Solamente en el caso de Facebook, que apareció en el 2004, ahorita tiene 3.000 millones de usuarios. YouTube tiene 2.500 millones. Esa es la número uno, la número dos. La número tres es TikTok, que tiene 2.000 millones de usuarios y es la favorita para público menor de 35 años. Y luego Twitter, que ahora es X, que también tiene 619 millones y otras más, ¿no? Instagram. Entonces, me gustaría que me comentes específicamente el programa que tú empiezas este domingo, ¿de qué manera va a abordar este tema? ¿Qué tal, Susan? No, en primer lugar, gracias. Gracias por este tiempo para hablar de eso. Sí, la idea es interesante cómo han cambiado muchas cosas. Lo que tú mencionas es cierto. Otra cosa que ha cambiado es que la adolescencia también se ha ensanchado, ¿no? Digamos que con el pasar del tiempo, si retrocedemos brevemente muchos años atrás, había un momento en la historia en el que con secundaria completa especialmente el hombre en ese tiempo, por cómo era la sociedad, el hombre con secundaria completa iba y sostenía a la familia. Digamos que asumía responsabilidad más temprano. Luego ya no era suficiente la secundaria, sino había que estudiar la universidad y luego la maestría y luego, y así vamos como, ¿no? Cada vez la idea de tener más títulos se hace más necesario en el mundo de hoy. Pero eso también trae otra cosa, especialmente en nuestro contexto latino y es que en la medida en que el joven sigue estudiando, de alguna manera también se prolonga el tiempo de empezar a asumir responsabilidades y eso hace que la adolescencia también se ensanche, no en términos de edad, pero sí en términos de, de esa maduración. Entonces, el taller que estamos empezando ahora intenta justamente abordar esa problemática. Es decir, existe una brecha generacional, temas que nosotros como en nuestra edad de pronto no entendemos de la juventud o de los adolescentes de hoy en día. Pero lo cierto es que, aunque esas cosas han cambiado, las necesidades básicas emocionales no han cambiado, siguen siendo las mismas. Entonces, uno de los grandes problemas hoy es que se busca métodos, ¿verdad? Que al final terminan siendo atajos, tips, cosas que puedes hacer Ujú, para lograr tal o cual cosa, pero no se ataca la ujú. raíz. Y el tema es que Así la es. problemática está en la raíz, en abordar esas necesidades emocionales básicas para que el niño, que será luego adolescente, pueda crecer de manera saludable y en una relación sana con sus padres. De hecho, a mí me interesa muchísimo porque en mi caso, y muchos, como podemos, y tú lo conoces mejor que nadie, venimos de hogares que no han sido funcionales, ¿no? Hijos de padres divorciados, que repites el patrón, ¿no? En mi caso, lamentablemente lo he repetido, aunque no hubiera querido. Entonces, cuando estuve escuchándote en la presentación del programa, me gustó mucho el Bases de Familia, así se llama el programa, Ujú. ¿no? Para mí en mi cabeza es como ser familia. Esta es la oportunidad que yo me estoy dando también, porque de hecho voy a participar como alumna, de aprender a ser familia, aunque mi último hijo, por quien estoy tomando principalmente el curso, porque los otros ya son mayores, es adolescente y no vive conmigo, vive con su papá. Entonces, ¿cómo hacer para coordinar para esos casos donde ni siquiera ya estás viviendo en la misma casa con tu hijo, pero todavía estás interesado en su educación y en que tenga estos fundamentos de familia que, por ejemplo, yo no tuve, ¿no? Ujú. Una de las cosas que es, de alguna manera, pienso yo, esperanzador, es que en muchas formas todas las familias tienen disfunciones. Mm. Eso es algo que es un buen punto de partida porque a veces podemos también, no sé, apuntamos tanto a perfeccionismo, la realidad es que eso es imposible.
Entonces, todas las familias, de alguna u otra manera, van a desarrollar algún tipo de disfunción. El tema es no tanto apuntar a cómo las eliminamos o cómo somos perfectos en todo, sino cómo podemos, uno, lidiar con ellas, asumirlas y aprender a llevarlas en el camino, aprender a minimizar su impacto también. Entonces, en ese sentido, lo importante de esto es que el niño o el adolescente, sea cual sea la experiencia que haya tenido hasta acá, si existe de parte de los padres, sea que vivan o no vivan con él, o de los cuidadores, un compromiso, por lo menos un acuerdo para tener una referencia conjunta de, mira, este niño, este joven tiene estas necesidades emocionales básicas, de pronto hasta este punto ya hay algunas que no se han satisfecho adecuadamente, pero partiendo de que ambos aman a su hijo, eso es algo que tienen en común, ¿cierto? Se pueden empezar a tomar pasos para empezar a alimentar esas necesidades básicas y a la vez a lidiar con los patrones, digamos, que de pronto ya se hayan generado debido a la insatisfacción de algunas de esas necesidades. Bueno, y también de hecho, dependiendo del modo de afrontamiento que en este caso el niño o el adolescente ya haya desarrollado. De hecho, tú has estructurado el programa en 4 módulos, ¿no? Y dentro de esos módulos, si los puedes mencionar, ¿podrías mencionar los 4 módulos, los grandes módulos? Claro, en este caso, justo lo tengo aquí para que, digamos, si quieres lo podemos repasar juntos. Una de las cosas que a mí me importó mucho al momento de desarrollar este programa es que, digamos, los módulos no van orientados tanto sobre las necesidades básicas, sino que más bien los módulos desarrollan temas que son prácticos y al desarrollar cada tema práctico vamos a ir, como se dice, apuntando y abordando las diferentes necesidades emocionales. ¿Me explico? Por ejemplo, el primer módulo tiene que ver con comunicación y relaciones familiares. ¿Por qué razón? Porque eso es vital, es, digamos, una de las cosas de las cuales las familias refieren más inconvenientes muchas veces a la hora de poder desarrollarlo. Si nosotros pensamos en las necesidades emocionales básicas, como por ejemplo la necesidad de afecto o la necesidad de límites, fíjate, estamos hablando de dos necesidades que aparentemente son opuestas, porque afecto tiene que ver con Ah, cercanía, se relaciona más con algo muy positivo, mientras que ajá, límites a veces no nos cuesta, ¿no? Eso. Pero ambas requieren comunicación, ¿te das cuenta? Entonces, al desarrollar total. Ujú. comunicación, Sí, vamos a ver cómo la comunicación nos ayuda para ambas, solo por ponerte un ejemplo. El segundo así es. módulo es el de crianza y educación, que también tiene Ajá, que ver, ahí por ejemplo entra el tema de la tecnología y las redes sociales, donde también ujú, entra a tallar el tema de poner límites, por ejemplo, ajá, y también el tema de autonomía, porque entonces el niño o el adolescente puede aprender cómo autorregularse, cómo tomar él mismo la decisión de decir, hasta aquí pongo un límite en mi tiempo en un dispositivo, por ejemplo. El tercer módulo es ujú, bienestar, salud mental, que ya tiene que ver con cómo manejamos el estrés, el acompañamiento en los tiempos difíciles. Y el número ujú, cuatro, valores y desarrollo personal, ¿no? Donde ya hablamos, por ejemplo, de temas como la empatía o como la resiliencia, ¿no? Que está ligado, como te digo, también a las necesidades básicas, como por ejemplo, como te mencionaba, la de autonomía, de aprender a tomar nuestras decisiones, pero también considerando a los demás, ¿verdad? Haciéndonos esa pregunta, o la resiliencia de cómo aprendemos a sobreponernos a los momentos difíciles, lo cual se hace más complicado si es que el niño no ha recibido, por ejemplo, afecto seguro, que es la primera necesidad emocional básica. Entonces, si no tienes ese afecto seguro, ujú. va a ser muy difícil que en un momento de crisis tú puedas aprender a reponerte, porque para eso vas a necesitar valorarte bastante, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de todos estos módulos es que cada uno de ellos apunta a necesidades prácticas y a la hora de desarrollarlos,
abordaremos las necesidades emocionales que subyacen, que están como de fondo, que es donde echan raíces estas cosas. A mí me gustaría terminar, de hecho esto va a ir adjuntado, o sea, vamos a adjuntar el programa, los módulos, el contenido de cada módulo, pero me gustaría a ti como papá de 3 hijas en un matrimonio estable y como consejero de familia por más de 20 años, ¿qué te ha movido a hacer esto, este programa? Yo creo que principalmente, y tú lo mencionaste hace un momento, ver que hay una gran necesidad en esto. O sea, hace poco, y creo que de alguna manera esto encendió o trajo el foco a este tema, a esta serie Adolescencia de Netflix. Eh, Ujú, ¿Por qué? Porque cuando, y es una de las primeras imágenes que utilizo en la presentación, cuando ves el rostro de un padre preguntándose qué hice mal, en qué ujú, fallé. Y yo creo que es ujú, algo muy sincero. O sea, yo ujú, parto de la premisa que como padres todos intentamos hacerlo mejor. Yo creo que mis ujú, padres intentaron hacerlo mejor. Yo intento hacerlo mejor. Pero a veces en ese camino necesitamos ayuda, porque no es sencillo. ujú, Nosotros mismos venimos con nuestra propia mochila de cosas que nosotros hemos vivido. ujú, Entonces, y la idea ujú, de este programa es servir como un puente para romper el ciclo, ¿no? Un puente para romper ujú, ese ciclo ujú, que nosotros venimos y a veces no sabemos cómo, a veces ni siquiera nosotros mismos podemos entender qué nos pasa, por qué somos como somos, así incluso es, en muchas formas. así es. Creo que la idea de este taller es, yo apunto a dos cosas. La primera, que cada uno de nosotros como adultos, y me incluyo porque para mí también va a ser un aprendizaje al momento de desarrollarlo juntos, que juntos podamos empezar a detectar, identificar nuestros propios patrones y cómo podemos romper ese Ujú, ciclo. Y segundo, que ujú. viene como consecuencia del primero, cómo a partir de ahí podemos como ver de manera más clara la forma como podemos satisfacer esas necesidades de nuestros hijos, que estoy seguro para muchos es lo más valioso que tenemos, y ayudarlos a ellos o darle lo necesario para que puedan crecer de la manera más saludable posible como seres humanos integrales. Yo te agradezco un montón, César. Estoy también ilusionada de poder tener la oportunidad de aprender, Uh -huh. porque he asistido a algunos talleres, juntos hemos hecho algunas cosas, pero no algo Claro. estructurado que abarque todo, ¿no? Desde Uh la -huh. necesidad y luego asociada a las consecuencias y a cómo afrontamos o cómo reaccionamos cuando no satisfacemos esas necesidades. Entonces yo sé que este es el comienzo de algo que ojalá se expanda a colegios, a organizaciones, a nivel país y a nivel global, de aprender realmente y que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, ¿no? Primero Así nosotros es. sanar y luego hacérselo más llevadero y más placentero a nuestros hijos, ¿no? Uh Y -huh. bueno, ahí voy a estar el domingo y yo te invito a que la próxima semana podamos tener un espacio también como este de conversar sobre ese primer contenido de ese Uh -huh. primer módulo y qué Uh cosa -huh. aprendimos y hacia dónde va la segunda semana. Muchísimas gracias por tu tiempo, querido amigo. Gracias a ti, Susan. Gracias. Claro que sí. Ahí estamos la próxima semana entonces. Gracias.